Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Para mí es un gusto y un honor estar aquí en este primer encuentro ambientalista de la Casa del Coleccionista. Agradezco al ingeniero Gustavo Yáñez por su invitación. Y bueno, yo les voy a presentar el tema de crisis hídrica y turismo de masas en la ciudad patrimonio de Guanajuato como una relación insostenible. Este es el contenido del tema y es un poco de lo que estoy haciendo dentro de la maestría en Turismo, Patrimonio y Desarrollo en la Universidad de Guanajuato. Mi nombre es Carla Piñón. Yo soy activista, soy de profesión ingeniera geóloga, he cursado algunas maestrías como Ciencias del Agua, Planeamiento Urbano Regional y pues en el presente la maestría de Turismo. Y bueno, para empezar a entender el tema del agua, necesitamos entender que el agua es un derecho humano. El agua se aloja en nuestro territorio, en nuestro mundo, en cuencas y en regiones que están divididas en regiones hidrológicas administrativas. Cuando hablamos de regiones hidrológicas administrativas, pues desde el punto de vista territorial nos damos cuenta que los espacios el territorio es un espacio de poder. En estos espacios de poder, pues se puede ver el agua como distintas formas. Uno, como derecho humano, como lo marca la ONU y el artículo 4 de la Constitución Política Mexicana, o como recurso. Cuando el agua se convierte en un recurso, como lo marca la ley de aguas nacionales, se ve de dos formas, como mercancía y como servicio. Cuando el agua se ve de estas dos formas, esto es el resultado socioeconómico del poder político sobre los procesos socionaturales, lo que nos lleva a vulnerabilidad. Y bueno, yo voy a hablar acerca del municipio de Guanajuato como ciudad patrimonio. Para los que no conocen Guanajuato, Guanajuato es un estrecho y profundo valle rodeado de las montañas argentíferas más ricas del mundo. Esta es una definición que daba el cronista de la ciudad, Lucio Marmolejo, para nuestra ciudad. Como ustedes pueden observar, la ciudad, en la manchita blanca que se ve aquí en este mapa, eh, es la ciudad. Y la ciudad se fue estructurando a lo largo del río de una manera orgánica, esto debido a que los asentamientos de las minas o de las haciendas mineras requerían del agua para la producción de los minerales. Y bueno, en el contexto histórico tenemos que Guanajuato ha pasado por periodos que han ido desde la minería hasta la turistificación. Bueno, primero, la minería se da con el descubrimiento de la beta madre desde el año de 1558. Para el, para el siglo XVI, Guanajuato ya era el Real de Guanajuato y era el principal mineral de las Indias por la producción de plata que tenían sus vetas. Después llegó al rango de villa porque había mucho bienestar y seguía la producción minera dando, ¿no? Luego, con la introducción del ferrocarril, empezamos a tener a nuestros primeros viajeros, a nuestros primeros visitantes y turistas. Hay crónicas que nos marcan que las calles eran intransitables y que estaban tan llenas de gente como las grandes avenidas en los días de fiestas nacionales en la Ciudad de México. Hubo un declive de la minería en la primera mitad del siglo XX y como muchos de ustedes saben y los que no, Guanajuato fue construyéndose a través de la caja del río. Eh, Siempre hemos tenido dos problemáticas muy fuertes en la ciudad, que son las sequías o las inundaciones. Cuando han sucedido inundaciones terribles, pues se tiene que reconstruir la caja del río. La calle subterránea que ustedes ven en la esquina inferior derecha se construyó en 1964. Ese era el río originalmente y pasó de ser perdón, de río a calle, lo que provocó la mirada del mundo hacia esta ciudad pues tan diferente, ¿no? Con estos túneles, con esta calle subterránea debajo de la ciudad y además de que había también otros elementos como las momias de Guanajuato, por lo que empezaron a cambiar la vocación turística de la ciudad. Para 1989, la UNESCO incorpora a la lista de Patrimonio Mundial la poligonal de zona de monumentos históricos de Guanajuato y sus minas adyacentes. Y bueno, en la actualidad, a partir de esta declaratoria de zona o de ciudad patrimonio,
empezaron a llegar las inversiones, ¿no? De diversas instituciones, de la Secretaría de Turismo, del gobierno federal, del gobierno estatal, para reacondicionar la ciudad, para ponerla bella, para rescatar todos aquellos edificios emblemáticos con esta hermosa arquitectura que es característica de Guanajuato y para acentuar el valor excepcional que la UNESCO estaba otorgándole. Y así fue como empezó la invasión de asentamientos, la invasión de las eh, personas que tenían un mayor poder adquisitivo para la compra de bienes que luego se fueron transformando en museos, en casas, habitación pues de lujo, en hoteles, en restaurantes, en centros comerciales y que ahora pues tienen ese uso, ¿no? Bueno, en la actualidad después de que toma auge la ciudad patrimonio de Guanajuato como con la vocación turística que se le da, Guanajuato se convierte en el centro turístico regional por el segmento especializado en historia y cultura. Todos los atractivos que tiene le permiten ofertar a la ciudad como un destino turístico de clase mundial en cuanto a la cultura. Sin embargo, vemos que esto ha sido modificado y que ha sido de alguna manera, pues han impulsado prácticas de comercialización de los espacios patrimoniales que están asociadas al mercantilismo y a la explotación turística por élites económicas. Aquí lo podemos ver, por ejemplo, en esta fotografía de hace una semana, menos de una semana, del festival Catando Vinos en la calle Centro de Sopeña. Estos festivales no planificados contribuyen a generar lo contrario de lo que sería un turismo sostenible. Aquí lo podemos ver nuevamente, esta turistificación, esta masificación, la fotografía de abajo en Semana Santa, donde también el turismo en Guanajuato es por temporalidad. Entonces, en la misma sección pueden observar la cantidad de gente que hay. En la parte de arriba, en época de pandemia, en el 2020, Guanajuato se ofertó también como un destino turístico de relevancia y donde se podía hacer de manera segura turismo y pues tuvo bastante éxito. Es importante mencionar que la zona donde existe cobertura de agua potable en el municipio es en la zona centro, que es justamente en estas zonas que se ven en las fotografías, y las zonas rosas que ustedes pueden observar en el mapa son las localidades y las comunidades rurales que están dentro del municipio, dentro de los límites municipales, pero que no cuentan con acceso al servicio de agua potable y drenaje y que las hacen más vulnerables. Y bueno, esta saturación y esta presión por la explotación turística dentro del espacio urbano, del centro histórico de la ciudad, genera una carga turística muy grande. Supera la capacidad de carga de este espacio patrimonial y desgraciadamente la carga turística es una herramienta que no se lleva a cabo, que no se analiza, que no se usa en Guanajuato. Eh, por ejemplo, para el Festival de la Muerte, en la gráfica anterior, en las diapositivas anteriores, podemos observar que en estos 200 metros lineales, en este ancho de 6.22 metros en promedio que tienen las banquetas, nos da un área de 1,244 metros cuadrados. En esa área se concentraron más de 8,984 personas, lo que resulta incluso en riesgo no solamente hídrico, pero también en riesgo para la población. Y bueno, ya cuando asociamos esta parte de la problemática del turismo de masas en este centro turístico regional que nos dice Sectur, que es Guanajuato, con cómo repercuten todas estas lógicas de mercado en el manejo y la gestión del agua en la escala local, pues vamos a darnos cuenta que los ciudadanos, los residentes, somos los que sufrimos las consecuencias. En la primera fotografía ustedes pueden observar cómo sale el agua en la zona de panorámica, Pastita, el agua que proviene de la presa de Mata, no cumple con la norma oficial mexicana 001.
que es porque tenemos valores o límites de, por ejemplo, de turbidez y de color y no se cumplen, ¿no? También la falta de saneamiento en el río Guanajuato es una de las prácticas que no se llevan a cabo, aunque aun cuando nosotros pagamos como ciudadanos nuestra cuota cada mes que pagamos el agua para saneamiento, pues no se llevan a cabo estas prácticas. Y luego, pues la falta de cobertura tanto de agua potable como de drenaje y alcantarillado. En otra investigación que hice anteriormente, se determinó que solamente el 65% de la población al 2021 tenía agua potable. Y bueno, el objetivo de esta investigación pues fue cuantificar el impacto del turismo de masas por medio de un balance de flujos en el ciclo urbano del agua. Aquí no me voy a detener mucho en las cuestiones técnicas, pero esto fue a rasgos grandes a lo que se hizo, ¿no? A grandes rasgos. Se generó un modelo conceptual del ciclo urbano del agua, se hizo un análisis de la crisis hídrica, se crearon escenarios de gestión para el consumo de agua para habitantes y para turistas, y luego se hizo un balance de extracciones contra descargas. En este trabajo no voy a presentar el balance de extracciones contra descargas, pero nos vamos a quedar hasta el punto 3 porque me parece que es lo más rescatable y lo que nos puede servir para la propuesta que tengo. Ok, bueno, en el destino Guanajuato no existe una planeación turística ni territorial. Otro de los problemas que se suma a esta crisis del agua y a este turismo de masas es la oferta de alojamientos en hoteles y Airbnbs. Eh, la capacidad de carga turística, es decir, el número máximo de personas que pueden estar en un espacio, en un lugar o en un destino, y la capacidad de flujos en la ciudad está controlada por la infraestructura de recepción turística en términos de alojamiento. Entonces, aquí es muy importante que la gente siga llegando a Guanajuato porque tiene donde quedarse. Eh, por ejemplo, la página de Airbnb antes mostraba que solamente había 1000 Airbnb, cerca de 1000 Airbnbs. La realidad es que cuando vamos a páginas más especializadas, la cifra llega a los casi 1800 o rebasa los 1800 Airbnbs. Aquí es muy importante mencionar que los Airbnbs pagan el uso público urbano del agua, no un uso comercial. Entonces ahí hay una falla en cuanto al organismo operador del agua que no ha podido identificar a estas personas que tienen Airbnb para que tengan una cuota de comercio, porque lo están usando como comercio. Entonces, si se usa como comercio, pues que paguen como comercio, ¿no? Y bueno, para esta presentación sí me tomé el tiempo de hacer estos flujos y este balance para los festivales más recientes que ha habido en los últimos días, en las fechas del 13 de octubre al 26 de noviembre. Durante esta temporada, durante este periodo, todos los o la mayoría de los eventos se ha concentrado, bueno, se han presentado estos cuatro, a lo mejor se me escapa alguno, ¿no? Pero el más importante, pues, es el Festival Cervantino del 13 de octubre al 30 de octubre. Luego, enseguidita, el Festival de la Muerte, enseguidita, al siguiente fin de semana, el de las bicicletas, y luego el de Catando México al siguiente fin de semana. Entonces, cada fin de semana tenemos por lo menos 6, 7 fines de semana con festivales, ¿no? En la ciudad. La mayoría de estos eventos, excepto el Cervantino, que se dispersa más, están concentrados en un radio de 300 metros, que es donde el turismo masivo llega a la ciudad. Aquí en este mapa ustedes pueden observar en las líneas amarillas, les puse, por ejemplo, cómo esta asociación que hay a la comercialización del patrimonio, que ya ni siquiera permite ver este turismo cultural que se supone que se oferta, sino que más bien es un mercantilismo, ¿no? Se vuelve un mercadillo, tanto a la entrada, que es la parte de San Francisco, lo que ven en amarillo, el campanero, como la salida, que es la parte de la Plaza de la Paz, que también ahí pues ya se recorre incluso algunas veces hasta Los Ángeles, toda esta zona de comidas y de fritangas, ¿no? Y que luego también de pronto están allá en Cervantino por el Baratillo. Mm, las zonas que ustedes ven en rojo son las zonas que tienen más saturación del espacio.
y como pueden ver son tramos muy pequeñitos donde pues es un riesgo muy grande porque además recordemos que la ciudad tiene túneles abajo, entonces imagínense, realmente no ha pasado una desgracia porque Dios es muy grande, pero necesitan las autoridades poner atención en esta cuestión de la capacidad de carga. Y bueno, ya les había comentado un poquito de que había variabilidad en el régimen de lluvias. Los problemas que más tenemos en Guanajuato, pues han sido siempre la escasez o las inundaciones. Y pues esto va a afectar directamente a la población. Eh, Siempre ante estas problemáticas, los resultados o las soluciones han sido estructurales, con la construcción de túneles, de puentes, de más puentes, de calles, pero en realidad nunca se ha abordado el tema desde una manera más integral, de una manera más científica y de una manera más técnica. Lo vimos desde 1984, cuando empiezan los hidrantes, ¿no? La solución fue ponle tuberías y tráete el agua de la presa de la olla desde el tablón, ponle en la presa de la olla y luego te damos agua. Y luego viene la construcción de las presas, ¿no? Y luego las fuentes de agua y luego más presas y luego pues ya no nos alcanzó la de las presas. En 1983 hay otra sequía terrible y pues vamos a repartir por pipas. Como la sequía seguía, empezaron con la captación de agua o la extracción de agua, mejor dicho, por pozos profundos. Para 1985 se inunda el pueblo del Zangarro y se construye la presa de la Purísima y la batería de 18 pozos que hasta la actualidad me parece que son 8 los que siguen abasteciendo la ciudad. Sin embargo, estos pues ya tienen un nivel freático muy bajo y las últimas noticias que tuvimos de CIMAPAC es que van a construir más pozos, pero volvemos a lo mismo. La solución estructural es como cuando tomas agua, tienes un vaso con agua y estás chupándole así con el popote, en algún momento te la vas a acabar, no importa si le pones 2 o 3 popotes. Más, si le pones 2 o 3 y hay varias personas que están tomando, pues se va a acabar más rápido y es lo que no han entendido. Bueno, ya como resultados, pues tuvimos el modelo conceptual del ciclo urbano del agua, poniendo en toda la información que teníamos, tanto del aguas subterráneas como aguas superficiales. Incluimos también la parte del cambio climático, el monitor de sequías y cuánto es el agua de uso público urbano en la ciudad, cuánta se recarga, cuánta se descarga, para dónde se va y qué se hace con el agua. Nos encontramos con muchas anomalías que las podemos platicar en otra ocasión y que las pusimos en un árbol de problemas. Para este árbol de problemas pusimos también un árbol de objetivos y bueno, como resultados obtuvimos balances de flujo. Aquí sí quiero detenerme y hacer como hincapié en esta situación. En la primera gráfica a la derecha, perdón, a la izquierda, donde dice consumo de agua por habitante en la ciudad de Guanajuato, ahí ustedes pueden ver que para 1983 el consumo de agua por habitante era de 175.8 litros por día. Para el 2019 ya había bajado, según la SEAC, a 118 litros por habitante por día. Para el 2021 el nivel fue más bajo, lo calculó el doctor Agustín Lanusa y lo calculó en 92 litros por día por habitante. Para el día de hoy, que es para este periodo de festivales inventados que estamos analizando, yo utilicé factores de conversión. Es decir, yo lo dejé mi índice en 69 y esto es el resultado de las lluvias totales, del régimen de lluvias que se ha dado, del cambio climático, del análisis de lluvias, del monitor de sequías, de la infraestructura, de los cortes de agua que ha habido y entonces me da a y fui muy buena, porque solamente hice me quedó como al 75%, pero en realidad este índice puede ir bajando si vamos agregando más eh, características. Entonces nos queda un consumo de 69 litros por día con todos estos cortes que se van haciendo, con todas estas factores que hay alrededor, con todo este intercambio de flujos también.
con esta situación de los niveles freáticos del agua subterránea que van bajando, de los pozos que ya no están en funcionamiento, entonces así llegué a ese indicador. Y bueno, aquí en la siguiente gráfica podemos ver también que una de las cosas que afectan más es las lluvias. Las lluvias totales en el municipio de Guanajuato, estamos casi llegando a cuando fue la sequía de 1983 a 1985. En el total acumulado de lluvias tenemos 600 milímetros. Entonces, es muy importante eh, tener estos datos en mente para, um, para poder entender el resultado que tenemos aquí. En el periodo que estamos trabajando del 13 de octubre al 26 de noviembre, vemos que el consumo de agua por día de la población es de 13,386 metros cúbicos al día. De los turistas es 4,858 metros cúbicos al día. Esto es en el promedio del turista de los turistas que tuvimos durante todo este periodo, ¿ok? Estos metros cúbicos en la primera línea son los metros cúbicos totales que se consumieron en el periodo. Bueno, ahora, el porcentaje de agua usado. La población utiliza de este 100% de agua que se utilizó aquí para ese periodo, la población utiliza el 68% y el turista utiliza el 42%. Si nosotros lo traducimos a días de agua que pueden ser usados por la población en este contexto de sequía que tenemos actualmente, donde las presas están secas, donde los pozos, hay pozos en veda, donde los niveles freáticos están muy bajos, donde el régimen de lluvias ha variado demasiado y no hemos tenido lluvias como se han esperado, estos 15 días de agua, nada más de este periodo, son muy importantes. Imagínense todos los periodos que ha habido atrás en este año, todo lo que fue Semana Santa, todo lo que fue verano, no está contabilizado aquí. Entonces, es muy importante lo que hacer, pues esta sensibilización a los turistas, a los prestadores de servicios, a todas aquellas personas que tienen Airbnbs, restaurantes, que trabajan en la industria y a nosotros como pobladores que estemos compartiendo información. Como conclusiones, tengo pues que este proceso de transformación del turismo, de la vocación de minero. Y no quiero decir con esto que la minería no contaminaba, por supuesto que también ha sido un monstruo que ha pues afectado mucho al territorio y a los pobladores y que seguimos viviendo las consecuencias. Pero el turismo en este momento vulnera el derecho humano de los habitantes al agua y al saneamiento. Porque esto nada más es la parte del agua, de la dotación del agua, pero falta la parte de las descargas. ¿Cuánta agua arrojan los turistas y cuál es la calidad de esa agua? ¿Y hacia dónde se va esa agua? Pues se va hacia los ríos principales. Ya no lo abordé por cuestiones de tiempo en esta presentación, pero quedó abierta para siguientes o para futuras presentaciones y con mucho gusto podemos seguirlo. Bueno, entonces es muy importante que se creen modelos efectivos de gestión que realmente tomen en cuenta tanto la carga turística, la capacidad de carga turística, como el ciclo hidrosocial del agua. Es bien necesario que tengamos mapas de análisis de lluvia, monitoreo de la variabilidad del régimen de lluvias, de sequías y lluvias torrenciales. Desgraciadamente, la información que podemos obtener para investigación está muy limitada, está coartada tanto por las instituciones federales, estatales y municipales, sobre todo, y no tenemos datos claros, lo que empeora la problemática, ¿no? Porque si en algún momento podríamos nosotros cooperar como ciudadanía, pues ellos ponen como esta barrera de no hay datos o te dan lo que quieren. Es de suma importancia también generar políticas públicas con enfoques hidrosociales. Y bueno, por último, les platico de una propuesta ciudadana que hice para el Festival Internacional Cervantino. Tuve reunión con CIMAPAC y supuestamente íbamos a lanzar esta campaña de sensibilización que yo le propuse al FIC
y que me habían dicho que sí. Al final del día no la lanzaron, lanzaron otra campaña mal hecha que ellos hicieron, en la cual decían que cuidaran el agua y pasaban un video por los grupos de comités vecinales, regando así con manguera, ¿no? O diciendo que iban a hacer más pozos. Esa no es la solución. Ahorita nosotros como ciudadanos lo que podemos hacer es esta concientización ciudadana hacia los turistas. Entonces, no está actualizado. Me comprometo a actualizar esta propuesta ciudadana para que todos la tengan, pasársela a Alex o al ingeniero Yáñez para que entre todos sigamos compartiendo y hagamos conscientes y también responsables de alguna manera a los turistas, a nuestros visitantes, que vean esta necesidad que tenemos nosotros del recurso, del cuidado del recurso, porque nosotros como guanajuatenses sí podemos cuidarlos, pero ellos si desconocen la problemática, ellos van a seguir despilfarrando. Es muy importante apuntar que el uso promedio del agua por turista es de 233 litros por día por turista, mientras que para los ciudadanos el último índice calculado es de 69 litros por día por habitante. Entonces, pues no me queda más que agradecerles el favor de su atención y quedo pendiente de cualquier pregunta a mi correo electrónico y con mucho gusto pues yo la atenderé. Gracias y muchos saludos a todos.